A los misterios y enigmas sobre las líneas de Nazca, ahora se suma un hallazgo único, escondido bajo sus suelos por siglos. Varias momias de apariencia humanoide y en perfecto estado de conservación fueron halladas hace algunos meses en Nazca, al sur del Perú. Se trataba de un hallazgo único que, de confirmar su autenticidad y hacerse públicos, podrían cambiar la historia de la evolución y desafiar a la ciencia. Esta es la primera vez que un descubrimiento de este tipo se pone al alcance de personas de todo el mundo, tras una cuidadosa investigación periodística y sin el filtro de entidades oficiales. Thierry Yamin es un arqueólogo y geógrafo franco-peruano afincado en el Cusco. Él preside INCARI, con apoyo de los peruanos José Casafranca y Eduard Valenzuela. INCARI realiza investigación arqueológica con permisos del Ministerio de Cultura hace más de 15 años. Hasta la sede de INCARI llegaron unos buscadores de tumbas conocidos como huaqueros, queriendo descifrar la autenticidad de unos cuerpos momificados de extraña apariencia, hallados mientras excavaban en las cercanías a las líneas de Nazca. Estas piezas fueron cedidas a INCARI en calidad de préstamo y de inmediato buscaron la opinión de radiólogos y médicos para descartar algún fraude y procurar identificar su origen. Lo que vemos y veo la radiografía de que un ser humano no es. Sí, vemos columna vertebral, vemos articulaciones. A mí me llama de sobremanera la articulación a nivel de la mano y el antebrazo. Para usted es un ser de verdad, no es un fraude. No, para nada. No está armado, no, para nada. Es imposible que esté armado algo con una estructura supuestamente enferma. Con los primeros indicios, en enero de 2017, Thierry Yamin hizo lo que se debía hacer: notificar con detalles el descubrimiento al Ministerio de Cultura mediante una carta dirigida al entonces titular Jorge Nieto. Pasaron los meses y Yamin armó un proyecto de financiamiento colectivo en la web para realizar sus investigaciones, recibiendo el apoyo de miles de internautas. En abril, Alien Project llama la atención del experto periodista Jaime Maussan, forjado en la agitada cantera informativa mexicana y por décadas polémico divulgador del llamado fenómeno OVNI, la tecnología y temas ecológicos. Maussan convence a ejecutivos de la televisora estadounidense Gaia.com de unir esfuerzos y financiamientos, y así se arma una expedición, el Proyecto Perú. La expedición comienza con el arribo al Cusco a fines de abril de 2017. Thierry Yamin y su equipo nos recibió y tras un breve preámbulo procedió a presentarnos las pequeñas momias y piezas halladas por el buscador de tumbas, a quien se acordó identificar con el seudónimo de Mario. Y entonces, ¿podemos verlo? Sí. Había llegado el momento esperado y estas son las impresiones del equipo de expertos al ver las primeras manos de 3 dedos con implantes metálicos, no magnéticos. Esta es mi mano. Ay. ¿De acá se han mandado muestras? 3, 4, 5, 6. Sí se ve un tejido muscular que solamente tenía función de flexión y extensión y no de rotación o de prensión, sino que nada más era para flexionar y extender y no de recubrimiento como existe en una mano de primate aquí en la Tierra. Es muy interesante ver que tenga 6 falanges. Nosotros nada más tenemos 1, 2, 3, o sea, es el doble de nosotros. La vuelta. Luego se pudo inspeccionar 2 cabezas desecadas de una especie bípeda con rasgos únicos y restos de cerebro en su interior. No sabemos cuál ha sido su evolución. Este es primate. Este es primate. O sea, si fuera algo normal, terrestre y conocido, sería muy similar a esto. Pero no se parece en nada más que en la estructura esférica ovoide de contenido encefálico. Esta comparación es Buena. muy buena, muy buena. Sí, porque ya partimos de algo, ¿no? Sí, espera, tenemos unos completos de esta especie. La sorpresa iría en aumento. Ahora estábamos ante ejemplares de seres bípedos completos, de forma humanoide.
Y en este ser sí podemos encontrar articulaciones en miembros superiores, como serían los codos, y en miembros inferiores, al mismo tiempo como articulaciones en la cadera, ¿no? Sí, esta cara se ve más femenina que esta cara. La ligera inflamación o hinchazón en el vientre, a la altura de las caderas. La única forma de describirlo esto sería mediante un rayos X. No sabemos lo que tiene, sí. Mañana lo vamos a hacer. 5:30. Creo que sería muy complicado de hacer un fraude, ¿no? Sí, demasiado. Y quisiera saber lo que hay adentro. Será interesante saber lo que hay. Que si es un feto, ¿cómo se puede hacer un fraude con un feto? No, te imaginas. Sería loco. Estaríamos hablando de una probable especie que hasta el momento no hemos podido encontrar, describir o definir. Sería un hallazgo magnífico, único. Al mismo tiempo podemos ver lo que son articulaciones, lo que serían la columna vertebral, ¿no? Y podemos apreciar detalles anatómicos, como por ejemplo lo que serían las apófisis espinosas en la articulación, que nosotros también tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros nos tocamos la parte posterior de la columna, encontramos estos nudillos que son las apófisis espinosas de la columna. No tiene características humanas, aunque comparte similitudes. Esto lo hace antropomórficamente de tipo humanoide. Suponiendo que esto fuera falso, el conocimiento de la anatomía, de los trayectos anatómicos de las fibras musculares y tendinosas, de la presencia de articulaciones y de la consistencia ósea necesaria es muy difícil que se hubiera podido lograr en una forma falsa. Muy probablemente no sean mamíferos, porque no cuentan con o no se aprecia la superficie de la glándula mamaria en ninguna de las partes anatómicas probables o conocidas. Sin embargo, en este espécimen que se encuentra mejor conservado, existe una estructura metálica que podría cubrir donde se encontrarían unas glándulas mamarias. Determinar si son o no son mamíferos, yo me inclinaría porque no son mamíferos, sino que son más de características hacia organismos de tipo reptil. ¿Se parecen a los humanos? Sí, pero no son humanos. La tridactilia, tanto superior como inferior, el tipo de cráneo alargado, el tamaño de las fosas orbitarias son más coincidentes con estructuras anatómicas de tipo de un reptil que de un mamífero. Sobre todo en la cadera, porque tenemos crestas ilíacas en ambos, pero no tenemos un hueso púbico que las una. Esto es una característica de primate, igual que los 5 dedos de primate, que aquí no lo vemos, pero sí es coincidente con las estructuras anatómicas de algunos reptiles. Lo ideal sería llevarlos a laboratorios científicos forenses con tecnología y equipo más profundo. Es un hecho extraordinario, podría cambiar la historia, es una oportunidad a la ciencia y a la humanidad de abrir mentes y abrir fronteras, expandir fronteras. Esto parece huevo. Fíjate lo que es un metal. Sería increíble. Un metal no permite ver lo que está atrás, el hueso que está atrás. Y en estos tres alcanzamos a ver el hueso que está detrás. Eso es un huevo. ¡Wow! Increíble, increíble. Bueno, tres. No, increíble. 3 huevos. ¡Wow! Increíble. Este es un metal que no permite observar la pieza ósea que se encuentra posterior. Este metal se encuentra en el pecho del objeto. Encontramos 3 estructuras de tipo ovoide, y estas estructuras de tipo ovoide sí permiten ver la parte de atrás, la consistencia ósea. ¿Qué es? Esto nos determina que son translúcidos. Al ser translúcidos son consistentes con una sustancia orgánica de tipo huevo. Tenemos 3 huevos aquí, probablemente de gestación. Fenomenal. Increíble. Increíble. Que sí se puede apreciar acá,
y huesos propios de la bóveda craneana, ¿no? Lo que serían la bóveda craneana. Luego podemos encontrar en los huesos propios de la mano, podemos encontrar lo que son las falanges, 3 falanges, y ausencia de huesos carpianos, igual que en los otros huesos, en los otros muestras, ¿no? Hay un implante metálico, efectivamente, en el tórax anterior. Y en la imagen lateral podemos apreciar que esta placa es superficial al tórax anterior, no penetra tejido. Tiene unas características específicas que lo hacen único y totalmente distinto a un ser humano. La disposición de las vértebras con las probables costillas, las uniones y correspondencias de los huesos en sus articulaciones es muy difícil de poder suplantar o muy difícil de poder falsificar. La verdad es que tiene todas las características biomecánicas, anatómicas para ser original. Todo el sustento que se ha dado del análisis por parte de los especialistas médicos forenses nos dicen que esto es genuino, es real. A través de lo observado, de lo analizado, doy fe de que esto es genuino. Fenotípicamente me hace pensar que es una criatura, un ser que tuvo vida, ¿sí? Y que es de origen natural, no de fabricación. Estamos ante un ser que actualmente no tenemos registrado o documentado dentro de la ciencia. Tercero, es un ser bípedo con características fenotípicas similares al humano, de tipo humanoide, pero que no tienen nada que ver con un ser humano tal cual lo conocemos en la actualidad o en la evolución que tenemos registrada del ser humano proviniendo de un primate mamífero. El biólogo mexicano José Ríos pudo determinar que las medidas de estos cuerpos, a los que se identificó como Josefina y Alberto, así como las 2 cabezas, tienen características fenotípicas correspondientes a una misma especie, a la que se ha denominado reptil humanoide. Estos especímenes miden entre 58 y 60 centímetros, poseen 3 dedos en extremidades superiores e inferiores, una cabeza macrocéfala alargada hacia atrás, sin pelo, sin tabique nasal ni pabellón auricular. Su cuello es retráctil y la hembra posee una abertura cloacal transversa entre las piernas. Su reproducción aparente es mediante huevos y aún presenta órganos internos como el cerebro. Su estructura anatómica no tiene rótula, no posee radio, cúbito ni huesos carpianos, tampoco glándulas mamarias. La prueba de carbono 14 realizado a uno de los seres revela una antigüedad de 791 años aproximados. Además, es una especie que no tendría un ancestro biológico conocido por la ciencia. Estos cuerpos fueron entregados en calidad de préstamo al Instituto Incari por el lapso que duren las indagaciones y los estudios científicos. Una vez concluidos, fueron entregados a su descubridor.